Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña la doctora Cristina Rosas para charlar acerca del encuentro Biden-AMLO. En nuestro reportaje hablaremos del fenómeno de la inflación. Jorge Meléndez analiza las contradicciones de la oposición. En el panorama internacional hablaremos del reciente asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Disfrute de nuestra selección musical. Sea muy bienvenido a una emisión más de Datos y Hechos, información y análisis confiable. Le saluda Alma Lilia Martínez y le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción y lo invito a hacer el recorrido de la información durante los próximos minutos. Su opinión es muy importante. Póngase en contacto a través de dos vías. Puede enviar un mensaje de WhatsApp en el número 5512 33 29 15 o llame al número telefónico 55 41 55 10 60. Ahora escuchemos la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Doctora María Cristina Rosas, muchas gracias por recibirnos. Nos da un placer encontrarla a usted. Hemos leído acerca de la visita que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos y curiosamente Jorge Castañeda y Javier Treviño, que son opositores a López Obrador, dicen en sus textos, en Nexos y en El Sendero del Peje, que fue una buena visita de López Obrador a Joe Biden. Sin embargo, otros personajes como Carlos Loret de Mola en El Universal y Raimundo Rivapalacio en El Financiero dicen que pues fue una visita ahí sin sentido, que no tuvo mayor trascendencia, que no llevaron a López Obrador a muchos lugares y que más bien lo ningunearon, etcétera. ¿Usted qué opina de esta visita y de los objetivos que quería López Obrador? Más visas para los mexicanos centroamericanos, que se regularizaran algunos que no han tenido esa oportunidad, un mayor intercambio comercial y el asunto de las armas y la violencia en México. ¿Qué nos dice doctora María Cristina Rosas? Claro, mire, para mi gusto esta reunión entre López Obrador y el presidente Joe Biden fue obligada por el contexto que se ha venido dando en la relación bilateral, sobre todo con motivo de la ausencia del presidente de México en la Cumbre de las Américas del mes pasado. Recordamos que el presidente López Obrador criticó el hecho de que el presidente Biden excluyera de la convocatoria de la Cumbre de las Américas a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y el presidente de México dijo que si esto no se revertía, entonces él no asistiría. Y efectivamente no asistió. Y tampoco asistieron otros gobernantes. La realidad es que la Cumbre de las Américas fue muy deslucida, porque hacer una Cumbre de las Américas sin México creo que no tiene mucho sentido, y lo digo con todo respeto de Brasil y de Argentina y de los países que sí estuvieron representados en dicha cumbre. México es un país tremendamente importante porque pues es la frontera de Estados Unidos con América Latina, es el país puente, tiene una fuerte ascendencia en América Latina. México es un referente regional. Si México dice no voy, yo tampoco. Ese es el contexto. Por supuesto hay otras cosas. A mí me llama profundamente la atención la poca popularidad de Biden. Biden trae muy malos números. Muy caído, digo, respecto a hace un año donde era un presidente con bastante apoyo popular. En este momento lo está pasando muy mal. En contraste, pues López Obrador tiene una popularidad alta, no es la más alta del mundo. Quizá sorprenda comentar esto. El presidente más popular en este momento en el mundo es Vladimir Putin. Tiene una aprobación del 80%. Caray, sí, porque, bueno. sí, porque dato. aunque
está desarrollando esta guerra contra Ucrania y esta guerra desencadena una condena mundial. La realidad es que para los rusos, Ucrania es un país especial, es un territorio culturalmente muy, muy valorado. Hay una situación histórica con la Rus de Kiev, en fin. Entonces, bueno, López Obrador no llega a los números de Putin o de Narendra Modi de India, que es otro de los grandes líderes más aprobados, pero tiene una aprobación bastante más alta que la de Joe Biden. Ahora, esto respecto al contexto. Por supuesto que esta no fue una visita de Estado. Y bueno, muchas personas me han preguntado cuál es la diferencia entre un encuentro como el que ayer tuvieron Biden y López Obrador y una visita de Estado. Bueno, lo que pasa es que para una visita de Estado hay una serie de protocolos y por supuesto los miembros del gabinete preparan la reunión, se reúnen los que están a cargo de distintas carteras, no sé, energía, comercio, relaciones exteriores, van preparando la reunión, van preparando documentos y compromisos que van a asumir ambos mandatarios que van a rubricar ambos mandatarios. No fue el caso de la reunión de ayer. La reunión de ayer fue un encuentro político, un encuentro menor, si me permite decirlo, básicamente para subsanar cualquier herida que pudiera haber o cualquier resentimiento que pudiera existir de parte de Estados Unidos hacia México por lo de la Cumbre de las Américas. Creo que eso es en esencia lo que vimos ayer. Ahora, el presidente López Obrador llegó con 5 puntos que leyó a Biden. Biden lo veíamos cansado, un poco fastidiado también. La realidad es que fue una reunión ríspida. Yo me acuerdo cuando López Obrador se reunió con Donald Trump, bueno, preparó un súper discurso o le prepararon un súper discurso y hasta Donald Trump le aplaudió y hasta dijo viva México. Fue otra cosa. Donald Trump lo recibió en persona. Ayer mandaron a un X a recibir al presidente de México, ¿no? Entonces, esto nos habla mucho de el nivel en el que se encuentra la relación bilateral. Hay 3 temas torales en la relación bilateral. Son los ejes de la relación bilateral: comercio, seguridad y migración. De los 3 temas, podríamos decir que ayer de lo que más se habló fue de migración. El presidente López Obrador, pues prácticamente se apropia de un discurso del propio Biden. Recordamos que cuando Biden llegó a la Casa Blanca, uno de sus primeros decretos fue anunciar una reforma migratoria, misma que sabemos que es compleja, que no va a poder concluir en su mandato porque es un proceso verdaderamente tortuoso y largo. Pero ayer López Obrador dijo que ojalá se pudieran dar visas de trabajo a los mexicanos y exaltó el trabajo que hacen los mexicanos en Estados Unidos en condiciones de irregularidad, pero que nutren finalmente a esa economía. Y bueno, esto es como retomar o apropiarse del discurso de Biden. Y Biden dijo, sí, bueno, vamos a ver este tema. López Obrador mencionó otros aspectos, le dio la vuelta al tema, por ejemplo, energético, que ha causado mucha fricción con Estados Unidos porque la reforma energética de México afecta negativamente a los intereses de empresas de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Y el presidente de México dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a facilitar que los estadounidenses crucen la frontera del lado mexicano y carguen gasolina. Acá cuesta como $3, allá casi cuesta 5, y también podemos construir gasoductos en la frontera. Y bueno, evadió el tema de la reforma energética al decir que México nacionalizó el litio y que está pensando, obviamente, y va a trabajar en el futuro en el desarrollo de tecnologías limpias, de energías limpias. Pero lo cierto es que todo fue bla, bla, bla. Mucho bla, 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 muy pocos compromisos de fondo, se tomaron la foto. Y bueno, Biden finalmente siguió con su agenda, con los temas que más le importan, que obviamente no parece que fuera la visita. Agarró el avión y se fue a Israel. Sí, adelante, doctora, adelante. Y bueno, ¿qué más le puedo decir de esta reunión? Pues es una reunión que qué bueno que se celebró, pero pues quedó a deber. El presidente de México se reunió también con Kamala Harris, con la vicepresidenta, otra que ha quedado a deber.
En general, yo creo que el presidente Biden y Kamala Harris han quedado a deber. Había muchas expectativas en torno a ellos, en torno a su llegada a la presidencia y a la vicepresidencia. Sabemos que Biden sí, por ejemplo, avanzó mucho en la vacunación y en las políticas de salud de Estados Unidos ante el COVID. Eso está súper bien y apoyó a la ciencia y promovió la vacunación. Eso está muy bien, pero Biden tiene otros problemas. El estadounidense de calle, el ciudadano promedio, está súper molesto con Biden y con Kamala también, porque la economía no marcha. Esta guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios de los hidrocarburos. Nosotros sabemos que ahorita hay una inflación rampante en Estados Unidos que no se veía en 40 años, es la más alta en 40 años. Es una cosa de terror y nosotros sabemos que cuando hay inflación, pues de inmediato se dilapida el poder adquisitivo de la población. La población está enojada porque ha caído su poder adquisitivo, está enojada también por los precios de los combustibles, porque además los precios de los combustibles disparan los precios de todo y eso lo sabemos perfectamente en nuestro país. Cada vez que nos anuncian que aumentan las gasolinas, ya sabemos, ya debemos estar prevenidos de que todo la tortilla va a ser más chiquita y más cara. Sí, exacto. Ahorita tenemos un problema, por cierto, ahora que menciona lo de la tortilla y los granos, pues justamente por la guerra de Rusia y Ucrania. No es que le echemos la culpa de todo a la guerra de Rusia y Ucrania, pero Rusia y Ucrania son graneros del mundo y la guerra ha encarecido mucho los precios de los granos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la guerra no permite las cadenas de suministro tradicionales, ¿no? Entonces, esto pues naturalmente está impactando en los precios y está impactando en la seguridad alimentaria de muchos países. México está en una situación precaria, como sabemos, porque importamos el grueso de los granos básicos que consumimos de Estados Unidos y en la medida en que aumenten los precios de los granos básicos por este conflicto, tendremos que erogar más recursos para poder pagar el maíz y otros granos básicos que son parte de la dieta de los mexicanos, ¿no? Es parte de nuestra cultura gastronómica. Entonces, yo creo que fue bueno que fuera la reunión, que se llevara a cabo, limar asperezas está bien, estrechar manos está bien, tomarse la foto está bien. Fuera de eso no hubo ningún acuerdo sustantivo y yo le podría decir abiertamente, la relación México-Estados Unidos en este momento es muy mala. Esto se demostró con las críticas de los demócratas y los republicanos hacia López Obrador en diferentes aspectos, tanto de migración como de armas, como de fentanilo, como de drogas, como de violencia, todo esto, incluso contra los periodistas. Los demócratas dijeron, México es un país de horror para los periodistas. Esas serían claves para los próximos meses, doctora María Cristina Rosas. Mire, sí y no. En noviembre próximo vamos a presenciar las elecciones de medio término en Estados Unidos. Son muy importantes porque pues ahí se renueva una parte de las cámaras, ¿no? Del Senado y de la Cámara de Representantes. Y lo que más probablemente va a ocurrir, y esto ya ha sido analizado por distintos medios y distintos especialistas, es que los republicanos van a tomar el control de ambas cámaras. ¿Qué significa esto? Bueno, que obviamente los demócratas van a perder espacios y también que si Biden quiere gobernar y quiere, por ejemplo, lograr el apoyo del Congreso para distintas iniciativas, no lo va a tener. Los republicanos se van a asegurar de hacerle la vida imposible en los siguientes 2 años, pues para preparar el regreso de los republicanos a la Casa Blanca. Entonces, Biden, la verdad, anda mal y de malas. Además, se ve un presidente débil. Yo creo que parte incluso de la explicación de esta guerra Rusia-Ucrania es por esta proyección de debilidad que le imprime Biden a su presidencia. Presidente débil que se retiró de Afganistán. No es que él se haya retirado, esto inició con Trump, como sabemos, pero le tocó finiquitarlo a Biden. Y además, Trump hizo mucho daño a la política interna y a la política internacional de Estados Unidos y Biden ha tenido que entrar como bombero para tratar de restituir el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, pero también resolver importantes problemas internos. Entonces, esto ocurre en un momento también de profunda polarización política en Estados Unidos. Sabemos
Lo vimos desde el año 2000, con las elecciones aquellas en las que compitió Albert Gore, que era el vicepresidente de Clinton, con George W. Bush. Y todos recordamos el resultado de ese proceso electoral. Albert Gore desconoció el resultado y fue necesario hacer un conteo en Florida, conteo que no concluyó. Pero al final Albert Gore fue institucional. Recordamos que él dijo, no estoy de acuerdo con el resultado, pero le voy a reconocer la victoria a George W. Bush y bueno, fin de la historia. Con Trump no ha pasado esto. Sí, con Trump en el proceso electoral de 2020, él lo desconoció la victoria de Biden y no solo eso, o sea, eso no es lo más grave. Lo más grave es que haya arengado a sus seguidores, los haya estimulado a desconocer a la democracia y a las instituciones y a tomar el Capitolio. Esto es un horror. Ahorita hay un juicio muy complicado en Estados Unidos. ¿Usted cree que este juicio dé algún resultado positivo para los demócratas? Sí, es muy posible, claro. Se especula que pues se puede mandar a Trump a la cárcel. Hay varias razones por las que podría ir a la cárcel. Esta es una de ellas porque él instigó y nosotros sabemos que el instigar a desórdenes públicos, pues por supuesto está penado por la ley. Aquí, en China, en Rusia y en Estados Unidos y en todos lados, ¿no? Entonces, ese podría ser una razón. Hay otras razones por las que Trump podría ir a la cárcel. Por ejemplo, sus negocios turbios, ¿no? Hay muchos problemas fiscales que él tiene con sus empresas y ese también podría ser causal de prisión. Y el otro tema, cuando él era presidente, él recibió una llamada del presidente de Ucrania, Zelensky, mucho antes de esta guerra que estamos presenciando. Y Zelensky le pidió a Donald Trump ayuda para levantar el embargo de armas que había contra Ucrania. Decía Zelensky, es que yo tengo miedo de Rusia, necesito acceder a armas, véndeme armas para que yo pueda cuidar mi seguridad. Y entonces Trump le dijo, voy a pensarlo, pero te quiero pedir un favor, le dijo a Zelensky. Quiero que por favor me proporciones información sobre el hijo de Biden. El hijo de Biden tenía empresas en Ucrania. Cierto. Quiero que me des información sobre el hijo de Biden para incriminar a Joe Biden, que es mi rival en el proceso electoral en Estados Unidos. Es cierto. Por supuesto que esto se supo y como ustedes saben, esta es la principal causa del impeachment contra Donald Trump, ¿sí? Conspiró contra el ahora presidente de Estados Unidos. Pues eso es muy grave. Esto nos habla de cómo se desconoce a las instituciones y del punto tan terrible al que ha llegado Estados Unidos. Estados Unidos era el Aladí de la democracia, el que nos decía que su sistema era el mejor. Y ahora vemos estos horrores con Donald Trump y ese puede ser otro causal de que vaya a la cárcel, lo cual, si me permite añadir, y con esto termino mi idea, no significa, si él fuera a la cárcel, que se acaba el trumpismo. De hecho, ahorita hay trumpismo sin Trump. Trump no es el presidente, pero el fallo de la Corte Suprema en el Roe versus Wade que prohíbe o da marcha atrás a esta iniciativa que posibilitaba que las mujeres interrumpieran el embarazo, este es un producto de Trump. ¿Sí? Cuando Trump fue presidente, buscó que la composición de la Corte Suprema cambiara y hubiera jueces conservadores. Actualmente, en esta decisión que tomó la Corte respecto al Roe versus Wade y respecto a echar para atrás la ley que permitía a las mujeres interrumpir el embarazo a nivel federal, los tres jueces que llegaron a la Corte con Trump votaron en contra del Roe versus Wade. Ese es un legado de Trump, es el trumpismo sin Trump al que me estoy refiriendo. Y la otra cosa es que hay muchos republicanos que están usando a este trumpismo a su favor. Puede ser que se alineen con Trump o que se distancien de Trump, pero están aprovechando el momento político que Trump creó y que puede favorecer a los republicanos. Así que ese es el contexto de Biden, un Biden debilitado, un Biden que gobierna una sociedad muy polarizada y donde hay problemas económicos, sociales gravísimos. Pues menudo escenario tenemos y lo vamos a tener que vivir porque somos, como usted dice, su vecino más cercano, el que recibe a veces las cosas buenas, pero generalmente las cosas malas, y ni modo, no se puede de otra manera. Le agradecemos mucho, doctora María Cristina Rosa, sus comentarios, que nos aclaran muchas cosas, nos abren más dudas, pero más adelante usted seguramente nos las aclarará cómo han ido rodando las cosas y hacia dónde vamos. Muchas gracias por todo, por su tiempo y un abrazo. Gracias.
Todo lo que somos surge de los pensamientos. Así es la vida, esto es causa y efecto. Si quieres conocer cómo era el pasado, mira el presente que este es el resultado. Si quieres predecir cómo será el futuro, vive el presente con un corazón puro. No ofendas si después no quieres ser ofendido. Acércate mi hermano, escucha lo que te digo. Avanza, no te detengas, no te dejes dominar. Dime siempre la verdad. Da un poco más aunque no tengas mucho para dar. Avanza, no te detengas, no te dejes dominar. Dime siempre la verdad. Hacer bien y muy fácil hacer el mal, pero mañana dulces frutos tendrás. Es como el que vive de la boca para afuera, como una flor sin perfume en primavera. Es tu decisión ser una hoja más, del árbol al suelo vuela, vacila y se cae. O puedes intentar mejor ser como una estrella, ni aunque el viento sople fuerte pueda tambalear tu meta. Avanza, no te detengas, no te dejes dominar. Dime siempre la verdad. Da un poco más aunque no tengas mucho para dar. Avanza, no te detengas, no te dejes dominar. Dime siempre la verdad. Somos todos iguales, un amor igual, love and I. Wow, wow, wow. Es la candona social, sombrela, brela. Somos todos iguales, un amor igual, love and I. Wow, wow, wow. Es la candona social, aunque te lo dice una vez más. Muy importante el punto de vista de la doctora Cristina Rosas, en donde nos plantea claramente que la relación bilateral entre México y Estados Unidos no está en su mejor momento. Veamos cómo se van desarrollando las cosas en función de los 3 ejes importantes de negociación: comercio, seguridad y migración. En la música escuchamos a la banda de reggae rock surgida en el barrio porteño de Villa Urquiza, Argentina, llamada La Candona Social Sound, interpretar su rola Avanza. Es momento de escuchar nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. El fenómeno de la inflación. Luego de la pandemia del coronavirus que aún preocupa al mundo y tras el inicio de la confrontación militar entre Rusia y Ucrania desde febrero de este año, la economía mundial enfrenta un desajuste pleno y ello se refleja en los altos niveles inflacionarios a nivel global. La crisis de suministro de cadenas de producción, el incremento en los precios internacionales de las materias primas y en particular la guerra de Ucrania ha generado la crisis de producción de algunos productos como el trigo, al grado que el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, Ku Dong-ju, ha advertido sobre la seria crisis alimentaria por la que atraviesa el planeta y el riesgo de no tener acceso a la alimentación a nivel mundial, que podría incrementarse de manera aguda en los próximos años. El mayor nivel inflacionario en 40 años se vive en Estados Unidos, con el registro de 9.1% de aumento de la inflación al cierre de junio de este año.
La inflación y desaceleración del gasto de los consumidores en Estados Unidos, el principal motor de la economía, se suma a la creciente preocupación por las perspectivas económicas. La confianza de los hogares se encuentra en un mínimo histórico, los temores de recesión aumentan y el mercado laboral, aunque sigue siendo sólido, muestra algunos primeros signos de debilitamiento. La inflación estadounidense está erosionando los salarios, ya que los hogares se enfrentan a un aumento en los precios de toda la economía, incluido el costo casi récord en los precios de la gasolina. La Reserva Federal estadounidense, que a principios de este mes subió las tasas de interés al máximo desde 1994 como mecanismo para frenar la inflación, tendrá en cuenta las últimas cifras en su reunión de finales de julio para determinar si vuelve a subir las tasas de interés en 75 puntos básicos u opta por un aumento de solo 50 puntos básicos. Inevitablemente, la interdependencia económica que México tiene frente a Estados Unidos genera que los elevados niveles inflacionarios de la economía del vecino país del norte también tengan efecto en el comportamiento de la economía nacional. El concepto de que la inflación que vivimos es importada se fundamenta en la gran cantidad de productos que México le compra a Estados Unidos, pero en sentido estricto tiene que ver también con que somos un país más globalizado, muy abierto en términos del intercambio comercial. De este modo, la inflación también es galopante en México y a finales de junio alcanzó el 7.99% el índice inflacionario, el mayor incremento en los últimos 21 años. El incremento generalizado de los precios sigue una tendencia acelerada pese a los esfuerzos por contenerlo por parte del gobierno federal con la subvención a los precios de las gasolinas y el programa establecido en el paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC, que busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica. Durante junio del 2022, la tasa de inflación interanual ascendió a 7.99%, casi 8%, sumando 15 meses consecutivos fuera del objetivo del Banco de México en un nuevo nivel histórico. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la inflación en México volvió a acelerarse este junio del 2022. El nivel de precios al consumidor se incrementó reflejando el encarecimiento de gran parte de los productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los productos agropecuarios y alimentos procesados en México son los rubros en los que se registran los incrementos más pronunciados de precios. Los alimentos siguen registrando alzas de precio por factores como la inflación y el desabasto. Algunos productos de la canasta básica que registran las mayores alzas son el trigo, el frijol, el arroz, el pan de caja, la chuleta de cerdo, la carne de res, el huevo y la leche. El precio de otros productos como el aguacate, el limón, la cebolla y la papa se ha mantenido alto a lo largo del año. Algunos de los principales bienes y servicios que subieron su precio de manera anual en junio fueron la papa y otros tubérculos con un aumento del 49.30%. Los aceites y grasas vegetales comestibles se incrementaron en un 33.26%. Las harinas de trigo tuvieron un alza de 28.61%. El huevo aumentó 23.96%. El gas doméstico natural tuvo un incremento del 23.90%. El pollo aumentó 17.52%. Los servicios turísticos en paquete tuvieron un alza en junio del 16.54%. La carne de res aumentó un promedio de 15.36 puntos porcentuales y la electricidad registró un incremento a final de junio de 10.64%. Ante esta tendencia inflacionaria, el Banco de México continúa incrementando la tasa de interés de referencia en línea con las alzas aplicadas por la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales alrededor del mundo. De continuar con los incrementos de la inflación en la economía mexicana, será complicado poder cumplir con la proyección anual de crecimiento económico del 4%, así lo ha reconocido Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Tuvimos 2 años de pandemia que nadie se lo esperaba, es un invitado desconocido por el mundo entero. Seguimos en un déficit de alguna manera con los números y pues tendremos que estar haciendo un esfuerzo todavía
mucho mayor y ahorita con la inflación para alcanzar eso. No creo que se vaya a alcanzar ese crecimiento en términos de cómo estuvo planteado. Es una realidad, me preocupa y me ocupa, ¿sí? El tema inflacionario, que lo de alguna manera no solamente lo hemos venido trabajando de la mano como corresponsables, aunque la responsabilidad está en otra cancha per se, con Hacienda, con el Banco de México y con el propio presidente de la República, Isader, y ahí decir, bueno, ¿cómo hacemos para que a pesar de las circunstancias que tenemos frente a nosotros, se pueda generar la inversión, se puedan generar empleos, empleabilidad y que podamos seguir avanzando en términos de aumentar el contenido nacional de los productos que exportamos, poder tener más inversión en el país y que con esto se compense los desbalances de los que vimos por el tema del COVID y del tema propio de la guerra. Por lo pronto, el presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Andrés Canales Leaño, ha alertado también que el precio de algunos alimentos de la canasta básica podría registrar alzas de hasta el 30% en lo que resta del año. La inflación, un asunto que nos afecta a toda la población y que viene en aumento. Esperemos que se tomen medidas necesarias para enfrentarla. En la música escuchamos al grupo Brebaje Extraño interpretar de Edgar Poe Luna la canción El Blues de la Inflación. Esta banda tiene su origen en el año de 1996, originarios de Naucalpan, Estado de México. Ellos dicen que logran una extraña infusión musical que matará todo deseo por la música comercial y sin sentido. Escucha usted Datos y Hechos. Nos interesa su opinión. Puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número 5512 33 29 15 o llamar al número telefónico 55 41 55 1060. Ahora demos paso a nuestro comentario semanal. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado.
contradictoria oposición. Han insistido todos los analistas y quienes desean que pierda Andrés Manuel López Obrador en 2024. No es posible hacerlo si no van unidos todos, absolutamente todos los opositores. Recientemente lo reiteró el Bester Gordillo en El Financiero, la maestra aparentemente retirada de la política y dedicada a las mieles del amor, pero en realidad agazapada para esperar su tajada en el pastel de la grilla. No obstante lo que digan, la oposición tiende a fragmentarse cada vez más y el movimiento ciudadano continúa esperando ser el líder de la mayor disidencia, a pesar que Samuel García en Nuevo León no alcance a resolver el problema de la sequía y busque apoyo en Adán Augusto López, una de las corcholatas que han mencionado su paisano tabasqueño, el señor de Palacio Nacional. Hace pocos días, en lugar de corrida de toros, en franca decadencia, en un expendio de comida mexicana al sur de la capital, Ricardo Monreal estrenó un pegajoso rap, según Marta Naya, y aseguró que irá a una posición importante, aunque no aceptó el método de encuestas. La mayoría de sus simpatizantes eran exdelegados de la Ciudad de México y se apuntó a algunos del Estado de México, como el muy conocido Higinio Martínez. Luego desmintió su asistencia al acto, pero lo importante es que Monreal dijo que la oposición no le ha propuesto nada, es decir, ni siquiera entre los aparentes rebeldes moreístas ha lanzado los anzuelos, los que desean triunfar en la grande del 2024. Mientras estos actos se dan como preludio a la que viene en 2023, comicios en el Estado de México y Coahuila, bastiones priistas, antecedente importante para lo que ocurrirá a la presidencia de la República, el que sí anda buscando influir en dichas entidades es Enrique Peña Nieto. Tanto que se supo recibió en España, su refugio de las Mil Maravillas, a compañeros importantes como el exgobernador del Estado de México, César Camacho, y el ex procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida. Este último operó lo del famoso y controvertido suicidio de Enrique Salinas de Gortari. Asimismo, Peña Nieto se encontró con Enrique Vargas del Villar, panista que asistió con la venia de Marco Cortés, lo que resulta una incongruencia, ya que para lograr derrotar a Morena en el Estado de México, se debe ir en alianza a la cabeza del PRI, la cual tiene como carta mayor a Alejandra del Moral, consentida de Alfredo del Mazo Maza. Pero ya sabemos que no hay una ruta clara y precisa en ningún lado, por eso hace poco apareció el Frente Cívico Nacional, el cual quiere buscar candidatos mediante una votación interna, algo que no se contempla en Vamos México. En dicho frente, por cierto, se encuentra Ernesto Rufo, el primer gobernador de oposición que hubo en México, quien desde Baja California comentó que Marco Cortés estaba muy desacreditado para seguir sus órdenes. Mientras que en el PRI también hay una veintena de exgobernadores que insisten en la renuncia de Alejandro Moreno, Alito, quien les responde a ellos y a otros en cabroñol, al decir de Carlos Monsiváis en sus buenas épocas el lenguaje de los insultos. Incluso el exsecretario de Gobernación en el anterior sexenio, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, ha dicho que ya nada tiene que hacer Alito en el PRI y ha lanzado a Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu para la presidencia. Estamos ante una auténtica revoltura de la oposición, en donde lejos de tener un programa mínimo para enfrentar las propuestas malas o buenas de la actualidad, todo se concentra en ataques a la 4T,
vituperios a antiguos o nuevos amigos y descalificaciones al por mayor. Para calentar más el ambiente, la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy en manos de Pablo Gómez, ya dijo que investiga al ex esposo de Angélica Rivera y a sus parientes, algo que pondrá nervioso al excopete más pulido del país, que después usaba pelucas para ocultarse en restaurantes. Ante la ausencia de política verdadera, el humorismo y la picaresca son el caldo de cultivo diario en nuestro país. Disfruto del aroma de tu recuerdo. Camino en laberintos de pensamientos. Me subo a la enredadera de otros tiempos. Nuestro muro de tormentos. Añoro el paisaje de tu silueta. Mujer oscura y al desnudo. Le ruego a la Virgen satanudo que un día me devuelva el saludo. Y aquí estoy en el jardín de tu desdén. Tu indiferencia me mata una y otra vez. Y me conformo pensando, para ti he sido un daño irreparable, prefieres tenerme de jardinero. Fuiste tan rápida al juzgarme y aún más expeditiva al condenarme. Creí ser el dueño de tu confianza y aquí sigo encerrado y sin fianza. Como diría el viejo dicho popular, no hay ni a cuál irle. Todos están cortados por la misma tijera. Esperemos a ver si la oposición logra articular propuestas y dejan de estar en la rebatinga. En la música escuchamos al cantautor Kevin Johansen interpretar su canción El Jardín del Desdén. Hagamos ahora un viaje hasta Japón y saber qué sucede en el Imperio del Sol Naciente. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man C'est votre parcours pour moi tout ça. So Belle tells her father everything. Manifestato, quelle che ha Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Shinzo Abe, el asesinato que cambiará a la pacifista Japón. En la cultura occidental predomina lo que para otros pueblos es considerado un mal, santificar a una figura conocida tras su muerte, en especial si la misma es considerada una tragedia.
Justo eso es lo que acaba de pasar con el asesinato del personaje más determinante de la política japonesa en años recientes, Shinzo Abe. De 2012 a 2020, Abe ocupó el cargo de primer ministro, lo que lo volvió el político más duradero en la historia de Japón, una verdadera hazaña para un país acostumbrado a tirar líderes del ejecutivo como piezas de dominó. Hijo de padres profundamente nacionalistas y con un abuelo materno famoso por haber sido acusado por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, así como por haber fungido como primer ministro japonés de 1957 a 1960, Shinzo Abe se caracterizó por ser un político de derechas que buscaba regresar a Japón a su gloria económica, pero, sobre todo, por tratar de cambiar la constitución del país para poder desarrollar un verdadero ejército nipón. No era lo que se podría decir un pacifista. Shinzo Abe ingresó a la política gracias a su padre, quien llegó a convertirse en ministro de Exteriores y fue un político de enorme peso en el Partido Liberal Democrático de Japón, el cual, con excepción de 4 años, ha ocupado el poder en el país asiático desde 1945. Comenzó como asistente ejecutivo de su padre en 1982, en lo que fue el inicio de una carrera muy duradera y que resultó muy fructífera para él en el plano personal. Para algunos no tanto, como puso de manifiesto Yamagami Tetsuya, que lo asesinó por la espalda este pasado viernes con un arma de fabricación casera. Una de las luchas menos loables de Shinzo Abe fue la de blanquear la historia de Japón con respecto a los flagrantes crímenes de guerra que cometió el país en la Segunda Guerra Mundial, lo cual llevó a países como Corea del Sur y China a protestar de manera abierta. Una serie de denuncias por tráfico de influencias y el tibio apoyo a la inclusión de la mujer en muchísimos aspectos de la vida social del país le valieron muchos enemigos jurados. El móvil del asesinato no ha sido todavía revelado, pero que el perpetrador del magnicidio haya sido un antiguo miembro de las fuerzas de autodefensa japonesas puede dar una pista de lo que muchos de los ciudadanos del país no desean, que es eliminar el artículo que les fue impuesto por Estados Unidos tras el final de la guerra en 1945, el cual les prohíbe realizar cualquier acción bélica en contra de otro país. Su ambición militarista parece que le sobrevivirá porque su partido arrasó en las elecciones del pasado domingo, en la que obtuvo la mayoría de los asientos parlamentarios, los cuales le darán la llave a Fumio Kishida, el actual primer ministro de Japón, para llevar a buen puerto los inconclusos sueños belicistas de Shinzo Abe. Los problemas que él no pudo solucionar, los haré míos, declaró Kishida tras la victoria electoral del Partido Liberal Democrático, que, en conjunto con sus aliados, que ahora tienen en la mano 146 de 248 escaños que las dos cámaras de Japón ofrecen. El magnicidio de Shinzo Abe conmocionó a Japón no solo porque perdió a su político más prominente, sino porque sucedió en un país que, a diferencia de México o Estados Unidos, casi no presenta asesinatos a mano armada. Algo así como 10 al año en una nación que cuenta con poco más de 125 millones de habitantes. Otro dato es que Japón entra en el top 10 de los países con menos armas en manos de civiles, tan solo 0.3 por cada 100 personas, en contraste con las 120 armas que hay por cada 100 personas en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Lo dramático y sumamente improbable que resulte el asesinato de Shinzo Abe lo santificó ante la prensa occidental, que ahora mismo resalta sus logros, en especial los económicos, pero que oculta su poca sensibilidad ante el sufrimiento de otros pueblos y que esconde su nacionalismo tóxico, el cual ha vuelto a tensar las relaciones de los múltiples países que comparten el mar Pacífico en Asia. ¿Qué giro tomará la política japonesa después de esto? Ya lo veremos en algunas semanas. Gracias por su escucha, amigos. Buen viernes y buen fin de semana.
vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. El giro que comenta Ricardo Mercado de la política japonesa seguramente tiene a los países de la zona en vilo y también al mundo. Veamos qué sucede. En la música escuchamos al cubano Pablo Milanés interpretar su rola La vida no vale nada. Los contagios por COVID-19 continúan. Le recomendamos que siga todas las medidas precautorias para evitarlo. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Agradecemos su escucha. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Lo esperamos el próximo viernes 22 de julio a la misma hora. Muy buena tarde y fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.